Dios amigo, a mí me retaron con esta ecuación, me mandaron esta ecuación y es como un reto de un amigo. Él sabe y entiende que yo puedo hacerla y yo entiendo también que puedo hacerla. De antemano, tiene una sola solución en M, ¿verdad? Un valor se podría hallar por tanteo, ya la resolvimos por tanteo y la vamos a resolver algebraicamente esta ecuación. Esto es una monstruosidad de ecuación, así como tú la ves. Esta ecuación no es tan fácil resolverla. No es una ecuación que se puede resolver así a la ligera. Hay que aplicar mucho procedimiento algebraico para hallar la ecuación. De antemano le digo que M es una sola solución única de la ecuación, ya se ha resuelto. Y para resolverla vamos a aplicar algunos procedimientos algebraicos. Yo veo que aquí hay dos números y se están restando. Entonces yo podría llevar estos dos números que se están restando a una diferencia de cuadrado. Profe, pero ¿y cómo? Porque M no sabemos cuál es el valor de M ni nada. ¿Cuál es el valor de M? Pero sí podemos hacer algunos artificios matemáticos. Yo creo que tú puedes entender que 3 a la M es lo mismo si yo multiplico a M por 2 sobre 2, ¿verdad? ¿Qué tal si yo hago eso? Y también a 2 a la M también le hago lo mismo, a menos 2 a la M. Eso yo podría utilizar algunos artificios para llevar eso a una diferencia de cuadrado. Voy a utilizar una propiedad matemática. Todavía esto es igual a 65, ¿verdad? Pero yo puedo tomar este 2 que está aquí y dejar como m medio. Y tomar este 2 y llevarlo a una potencia. Yo puedo hacer lo siguiente. 3 a la m medio. O m sobre 2. Usted sabe multiplicar fracciones por un número. Quedaría 2m sobre 2. Pero yo voy a agarrar y voy a dividir m sobre 2. Aquí. Y multiplico al cuadrado todo eso que está ahí. Sabiendo que ese 2 va a multiplicar el exponente m medio, ¿verdad? Eso se puede hacer. Sí. Y va a quedar 2m sobre 2, que es igual a m. Nuevamente ese 2 se cancela con el 2 que está denominador. Igual este. Entonces aquí va a pasar lo mismo con este 2. Que está aquí con 2 a la m. Tenemos aquí una diferencia de cuadrado. Cuando estamos trabajando con una diferencia de cuadrado en álgebra, usted sabe que si usted tiene a más b por a, dos cantidades le va a dar cuadrado, a al cuadrado menos b al cuadrado, pues esas dos cantidades cualquiera. Eso es igual a más b por a menos b. Yo creo que eso usted lo sabe. Si está en esta ecuación, mire, y no se sabe eso, yo se lo voy a enseñar. Sí, mire, entonces ahora, obviamente, aquí vamos a sustituir 3. Vamos a hacer un cambio de variable aquí. 3 a la m medio, 2 a la m medio, lo vamos a sustituir por a 3 a la m medio, y a 2 a la m medio lo vamos a sustituir por b. Y vamos a poner esta diferencia de cuadrado que es igual a 65. Entonces 3 y 2 a la m medio igual a b. Sí. 3 a la m medio y 2 a la m medio igual a b. Entonces vamos a poner la diferencia de cuadrado como a más b por a menos b aquí, porque ya hicimos el cambio de variable, que de esto que está aquí no tiene sentido volverlo a repetir en ese sentido. Si no, vamos a poner a más b por a menos b igual a 65. Sí. Pero para hacerlo más rápido, el 65 lo vamos a poner como un factor de dos números. Y yo creo que usted sabe, 13 por 5, perdón. 13 por 5.
De manera que yo puedo tomar cada factor e igualarlo a un número de esto. Sí, cada factor de esto yo lo puedo igualar a un número. A más b igual a 13 y a menos b igual a 65. Sí, a menos b igual a 5. Ay, Dios. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones y aquí tendremos otro que puede ser a más b igual a 5 y a menos b igual a 13. Entonces, si resolvemos algún sistema de estos de ecuaciones, nos va a dar el valor de a y nos va a dar el valor de b. En el primer sistema aquí podemos inmediatamente sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. Debes ver el sistema de ecuaciones para resolver esto, que tenemos videos aquí de cómo resolver esto. Aquí usted suma estas dos cantidades, entonces aquí tenemos 2a, a más a son 2a. Igual a 5 más 13 son 18, porque b se cancela con esta b aquí, entonces son 18. Sí, entonces divido sobre 2 en ambos lados de la ecuación y me queda que a es igual a 18 sobre 2, que es igual a 9. $18 medio. Entonces a es igual a 9. Y si yo sustituyo a por 9 en la ecuación 1 aquí, entonces 9 más b es igual a 13. Puede darnos el caso también que a más b por a menos b sea 1 por 65, eso también. Pero no vamos a alargar tanto el video buscando tantas cosas, porque es una sola solución y la vamos a probar, ¿verdad? Yo no quiero alargar tanto el video. Entonces b es igual a 13. Y este 9 que está aquí pasa restando al otro lado. 13 menos 9, que es igual a 4. Entonces b es igual a 4. Y tenemos el conjunto solución de a y de b, pero nos falta m. Yo no sé cuánto vale m con eso. Yo no sé cuánto vale m. Yo tengo que aprender ahora a resolver estos problemitas que están aquí en el cambio de variables para saber cuánto vale m sustituido por a es igual a 9, 3 a la m al cuadrado, m medio, perdón, igual a, pero a es igual a 9. Pero 9 es igual a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Entonces, de manera que m medio debe ser igual a 2. Si los exponentes son iguales y tenemos una igualdad y las bases son iguales, perdón, 3 y 3, entonces no hay más remedio que m medio sea igual a 2. Entonces m es igual a 2 por 2, entonces ese 2 pasa multiplicando al otro lado, o multiplicamos la ecuación entera por 2 para eliminar el 2, y m es igual a 2 por 2. M es igual a 4. Sí, y aquí, si sustituimos a b por 4 aquí en m medio, en 2 a la m medio igual a b. Pero de inmediatamente vamos a poner el 4 como 2 al cuadrado para de una vez igualar. Este es el mismo 4 que está aquí, 2 al cuadrado. Entonces m medio es igual a 2 nuevamente. Entonces 2 por 2 son 4.
Cm es igual a 4. Entonces, realmente m es igual a 4, ya está probado. Usted podría resolver esto por tanteo. Yo no quiero resolver más ecuaciones, yo no quiero complicarlo más a usted. Quizás haya ecuaciones que no den reales para el sistema, pero sí sabemos que m es igual a 4. Eso está claro que es así. Lo podemos probar. 3 a la m aquí. A 4. Dijimos ya que m es igual a 4. Menos 2 a la 4 es igual a 65. Vamos a ver. 3 a la 4, 81. 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 3 veces son 27. Por 3, 81. Menos 2 a la 4, que son 16. Así, 16. Igual a 65. Y calcule usted que son 65. Y 65 es igual a 65. 81 menos 16 son 65. Bien, amigos y amigos, comparte este video, denle me gusta, por favor déjenme un comentario, suscríbase si no lo ha hecho, y muchas bendiciones y para adelante.